Esta clase va a ser una clase también de introducción a la carta a los Hebreos para darle un poquito de panorama de esta carta. Y abra conmigo su Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 23. El mensaje de hoy lo he titulado Una fe valiente. Una fe valiente. Hebreos capítulo 11, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo en que podemos acercarnos a tu palabra, Señor, infalible e inerrante. Y te pido, Señor, que el corazón de mis hermanos esté presto a poder oír tu voz, a poder entender tu voz, Señor, y a poder obedecer. Te pido que tomes este pasaje y que sea tu Santo Espíritu quien penetre este principio bíblico, Señor, en lo más íntimo de nuestros corazones y mentes. Gracias, Señor, por este estudio bíblico. Y guíanos a la verdad, a tu voluntad, Señor. Para eso estamos aquí, para saber lo que tú tienes que decirle a tu pueblo y para que podamos obedecer tus decretos, Señor. Te alabamos, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solamente, hermanos, recordando un poco el contexto de la carta a los Hebreos, recordemos que esta carta tiene como autor a un autor anónimo. Pero lo que podemos descartar es que no tiene origen apostólico. En base a Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4, descartamos el origen apostólico. Esta carta es posible que se haya escrito cerca del año 67 al 69 después de Cristo. Y la razón para situarla en ese año es probable que debido a la cantidad de verbos en tiempo presente en relación al tabernáculo, al templo, al lugar santísimo, a los sacrificios, a las observancias de la ley, para el tiempo en que se escribió la carta a los Hebreos, todavía estaba en pie el templo de Jerusalén. Y como lo sabemos, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, bajo el imperio romano. Entonces, esta carta, por la cantidad de verbos en tiempo presente relacionadas al templo, tenemos que situarla antes del año 70. Esto es entre el año 67 al 69 después de Cristo. El contexto histórico de esta carta apunta a un tiempo de persecución. En base a Hechos capítulo 8, verso 1 y 2, se desata una persecución a manos de un hombre llamado Saulo de Tarso. La iglesia se va a dispersar. Y recordemos que para ese tiempo la iglesia en su gran mayoría estaba compuesta por una audiencia judía, eran hebreos. Por eso es que esta carta va dirigida a una audiencia que en su gran mayoría son judíos. Por eso el nombre, a los hebreos o a los judíos. Ahora, recordemos que la religión cristiana estaba siendo perseguida a partir del año 64 bajo el emperador Nerón en Roma, pero la religión judía o el judaísmo era una religión legal bajo el imperio romano. Entonces muchos cristianos, muchas iglesias, muchos judíos, debido al miedo a ser perseguidos, debido al miedo a ser martirizados por su fe, al perder sus posesiones, estaban regresando al judaísmo, regresando a las observancias de la ley, al templo, a ciertos rituales y sacrificios, después de haber confesado al Señor Jesucristo como su Señor. Entonces, en ese contexto, el autor escribe la carta a los Hebreos.
Y la forma como el autor va a organizar su carta es apuntando a la superioridad del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 hemos visto que Jesús es superior a los ángeles. En el capítulo 3 y 4, Él es superior a Moisés, a Abraham, a Leví, a Josué. Capítulo 5 y 6, Jesús es un sacerdote superior. Capítulo 7, Jesús es superior a Abraham. Capítulo 8, Jesús tiene un pacto superior. Capítulo 9, Jesús tiene un santuario superior. Y capítulo 10, Jesús es un sacrificio superior. De modo que el tema central de estos 13 capítulos de la carta a los Hebreos no es difícil. Básicamente es la superioridad del Señor Jesucristo. Esto es lo que el autor quiere martillar en la mente de su audiencia original. No regresen a las antiguas observancias de la ley. No regresen a Leví, a Abraham, a Aarón, a Josué. No lo hagan. No regresen al templo, porque Jesucristo es superior. Él es superior. Ahora, al introducirnos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, es importante que entendamos que el principio rector de la vida cristiana es la fe. Sin embargo, la fe no se trata simplemente de un factor psicológico. Para algunas personas la fe significa creer que uno puede hacer un trabajo mejor de lo que lo ha hecho antes, o creer que un ser querido se levantará de su lecho de enfermedad, pero ese no es el significado de la fe. El término fe aparece 24 veces en el capítulo 11 de Hebreos y más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Pero antes de pasar al significado fundamental de la fe salvadora, podemos notar por lo menos 3 usos secundarios de la fe. El primero de ellos, la fe a veces se entiende como fidelidad, como lealtad, como confianza de un hombre de Dios, en contraste con el hombre natural, que es fácilmente movido por los impulsos de la conveniencia egoísta. Gálatas 5:22, primera de Timoteo 2:7, es un uso secundario. El segundo uso secundario de la fe es un sentido objetivo. ¿Y a qué me refiero? Se refiere al conjunto de las doctrinas apostólicas que el creyente tiene que recibir y mantener. Eso está en Judas, verso 3, en su único capítulo. La fe, una vez dada a los santos, ese conjunto, ese cuerpo de doctrinas que hemos recibido por herencia, doctrinas apostólicas. También lo encontramos en Efesios 4:5, cuando Pablo dice, un Señor, una fe, un bautismo. El tercer uso secundario de la palabra fe es un don espiritual. Y esto lo podríamos traducir como el don de la confianza en Dios evidenciada en la oración. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, en un contexto de dones espirituales, cuando el apóstol Pablo dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, el don de la oración. Pero aparte de estos usos secundarios que hemos señalado, fe en el Nuevo Testamento significa normal y típicamente la actitud de confianza por la que el hombre responde a la manifestación de la gracia de Dios en Cristo. Sin embargo, este no es el significado de fe que quiere transmitir el autor de Hebreos. No lo es. Debemos entender el significado primordialmente en el contexto del capítulo 11 a los Hebreos. Y el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, quizás mucha gente no ha estudiado Hebreos, pero por lo menos sabe un capítulo. Y es el capítulo 11. Es uno de los más conocidos y hermosos del Nuevo Testamento. Algunos han llamado a este capítulo el Salón de la Fama de los Santos, los héroes de la fe, el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento o el capítulo de la fe. Pero viendo el contexto, o sea, el ambiente que rodea el capítulo 11, es importante entender que el capítulo 11 viene después del capítulo 10, verso 39, que es como cierra el capítulo 10. Y es importante entender que antes del capítulo 11 tenemos una advertencia del 10:19 al 10:39. Esa es la sección en donde el autor anima a los creyentes a mantenerse firmes y les advierte del peligro de caer. Mire el texto, Hebreos capítulo 10, verso 32, ve el contexto inmediato.
Hebreos 10, 32 al 39, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, 39, texto clave para entender el capítulo 11, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estas son las palabras que debemos recordar al introducirnos al capítulo 11 de Hebreos, pero especialmente, hermanos, el verso 39. Recuerde que estas palabras van dirigidas a creyentes, no a incrédulos, sino a cristianos. Y aquí el texto original en el verso 39 tiene un enfático nosotros. En realidad, esta oración en el texto griego inicia así, mire, escuche, nosotros, pero no somos. Hay un énfasis aquí del autor, y esto evidencia la fuerza con la que habla el autor original. Verso 39, nosotros, pero no somos de los que retroceden para perdición, contraste, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjate el tema aquí, la perseverancia es la demostración de la fe. La perseverancia es la demostración de la fe. De modo que el capítulo 10 termina con una llamada a la fe. El capítulo 11 proporciona ejemplos que sirven a la exhortación del 10:39. Y el capítulo 12, mire cómo empieza con Jesús como el ejemplo supremo de la fe. Hebreos 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, quédese allí. ¿A qué se refiere el autor con gran nube de testigos? A todos los héroes de la fe del capítulo 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vea esto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, este es el flujo de pensamiento del autor original, y no lo puede perder. Capítulo 11, es importante que entendamos el contexto inmediato, verso 19 al 39 del capítulo 10, la advertencia, y el capítulo 12 empieza con el ejemplo supremo de la fe, Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la connotación que le da el autor a los hebreos al término fe en el capítulo 11? Escuche, para el autor a los hebreos, tener fe es apegarse y confiar a las promesas de Dios. Es apegarse y confiar en las promesas de Dios. Si usted nota el capítulo 11 dentro del contexto de la carta a los hebreos, se evidencia la intención del autor de contraponer la fe a la incredulidad. Mire el contexto más lejano. Hebreos 3:12. Hebreos 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 19. Y vemos, hablando acerca de los israelitas que salieron de Egipto, dice el texto, y vemos que no pudieron entrar, esto es, a la tierra prometida, ¿a causa de qué? De incredulidad. Capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. Confianza
en las promesas de Dios, de que ellos iban a heredar la tierra prometida. De modo que aquí en Hebreos capítulo 11, verso 23 al 28, que es nuestro texto de estudio, el autor nos anima por medio del Espíritu Santo que la fe verdadera es valiente en la adversidad y no se conforma a los placeres temporales del pecado. Lo repito, aquí en Hebreos capítulo 11, verso 23 al 28, el autor nos anima por medio del Espíritu Santo que la fe verdadera es valiente en la adversidad y que no se conforma a los placeres temporales del pecado. Quiero que vea el texto. De manera que el día de hoy, hermanos, planeamos ver, escuche esto, dos frentes que vence la fe verdadera. Dos frentes que vence la fe verdadera. Sencillo. Número 1, vence el miedo. Verso 23, vence el miedo. Y en segundo lugar, vence la mundanalidad. Verso 24 al 28. Vence el miedo y vence la mundanalidad. Verso 24 al 28. Dos frentes que vence la fe verdadera. Veamos el primer frente de dos. Vence el miedo, verso 23. Ve el texto. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, esto apunta al libertador del pueblo de Israel. Y de acuerdo al capítulo 3, verso 1 al 6, el autor ya lo ha presentado como un ejemplo de fidelidad. Por la fe Moisés, ve el texto, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Esto es importante, hermanos, porque en este verso 23 lo que hace el autor es sintetizar o comprimir lo que dice Moisés en Éxodo capítulo 2, verso del 1 al 4. En cortas palabras. Y el autor da por sentado aquí que conocemos lo que está diciendo. Así que resumamos este acontecimiento. Han pasado ya muchos años desde la muerte de José. Esto data cerca del año 1800 antes de Cristo, o 2800 antes de Cristo. Y algo importante que tenemos que entender es que los judíos estuvieron allí 400 años, hasta el año 2000 o 1405, perdón hermanos, 1800 José, 1445 Moisés libera al pueblo de Israel. Han pasado 400 años, los hijos de Israel siguen en Egipto, pero ahora no son los privilegiados familiares del primer ministro. ¿Por qué? Porque José ha muerto. Ha muerto. Su prosperidad y crecimiento como pueblo ha despertado los celos de los egipcios y como consecuencia la corte ha decretado que los hijos de Israel trabajen como esclavos en Egipto. Para colmo de las aflicciones de los israelitas y como medida de seguridad para frenar el crecimiento de la población judía en Egipto, el faraón también ha mandado matar a todos los niños varones que nacen de padres judíos. Y es en aquellos momentos espantosos que nace Moisés. Moisés. Amram y Jocabed, padres de Moisés, en base a Éxodo 6:20, escondieron primero al niño durante 3 meses. Luego lo pusieron en una canasta a prueba de agua en el Nilo, cerca del lugar donde la hija de Faraón se bañaba regularmente. La hermana de Moisés, María o Miriam, estaba viendo y persuadió a la princesa a tener una mujer hebrea que lo criara. Por supuesto, María buscó a la madre de Moisés, a Jocabed, quien pudo criar a su propio hijo casi como si hubiese estado en su propia casa. Solo, hermanos, como una nota al margen, estos detalles que lo encontramos en Éxodo nos hacen ver la extraordinaria providencia y soberanía de Dios. Increíble. Proverbios 21:1 en la versión de las Américas dice así: como canales de agua es el corazón del rey en la mano de Dios. Él lo dirige donde le place. Escuche, la hija de Faraón bajó a bañarse al río en la hora que Dios lo quiso. Se encuentra con el niño y decide adoptarlo como hijo suyo porque Dios puso ese sentir en su corazón. María, la hermana de Moisés, se atreve a proponerle a la princesa que ella podría buscar una nodriza para ese niño. La princesa accede y María busca precisamente a la madre de Moisés.
Así de milimétrica es la soberanía de Dios. ¿Por qué lo escondieron sus padres? Ve el texto. Hebreos 11:23. Porque le vieron niño hermoso. Ahora, para un padre, ¿qué hijo no es hermoso? Pero este término, hermanos, aparece en otra porción de la Biblia que nos da un poquito más de claridad. Está en Hechos 7:20. En Hechos 7:20, en la predicación de uno de los diáconos de Jerusalén, llamado Esteban, Esteban dice y nos da este pequeño detalle. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable. Es la misma palabra, fue hermoso. Fue agradable a Dios. Ahora, la versión de la NTV traduce Hebreos 11:23 de la siguiente manera. Escuche. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Esta frase nos acerca más al original. Un hijo fuera de lo común, un hijo distinto. La belleza de Moisés alude a un destino particular. Moisés era un niño hermoso porque Dios lo había destinado para una tarea específica. No sabemos detalles, porque el libro de Éxodo es narrativo. No sé qué le habrá dado Dios a los padres, o qué le habrá revelado Dios a los padres que vieron algo especial en ese niño. Como lo dice un comentarista, los padres tuvieron una comprensión espiritual de su importancia. Fin de la cita. Y como resultado de ese entendimiento, al ver a su hijo Moisés, esto lo llevó, ve el texto Hebreos 11:23, a no temer el decreto del rey. Ignoraron las presiones y las amenazas del mundo cuando ellos entraron en conflicto con el camino de Dios. Ahora piense conmigo, 3 meses estos padres vivieron inquietos a la espera de que el niño empezara a llorar justo cuando pasara algún egipcio o cuando los soldados de Faraón llamaran a la puerta para matarle. ¿Qué les sostuvo en momentos tan difíciles? ¿Qué les permitió desafiar el decreto del rey en ese contexto? Verso 23, la parte A. Por la fe. Por la fe. Por la fe no temieron el decreto del rey. Y esto, hermanos, nos recuerda el preludio del capítulo 11. ¿Cuál es? El 10:39. El último versículo del capítulo 10. Ve el texto. Pero nosotros no somos de los que retroceden. La idea es, no somos cobardes. No nos intimidamos para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación. Y vemos un ejemplo claro aquí en Hebreos 11:23. Como dice el doctor MacArthur, creo que los padres de Moisés eran conscientes de alguna manera del interés especial de Dios, pues por la fe en Dios lo escondieron y se opusieron a la orden del faraón. En términos sencillos podemos decir lo siguiente: los padres de Moisés estuvieron dispuestos a salvar a este niño sin importar las consecuencias. Estaban dispuestos a todo. Y a manera de implicación, hermanos, el temor es uno de los grandes enemigos de la vida cristiana. Por temor podemos callar nuestro testimonio ante los demás. Por temor podemos silenciar nuestras convicciones. Por temor podemos conformarnos a los criterios y costumbres que este mundo abraza. Por temor. Por temor podemos estar en peligro de negar al Señor, así como fue con el apóstol Pedro, que lo negó 3 veces por temor. Pero a fin de cuentas, ¿qué es un rey? ¿Qué es un faraón en comparación con el Dios de toda providencia, el Dios que es poderoso para guardar a los suyos? Por otro lado, hermanos, escuche esto, el temor puede llevarnos a intentar pensar que nosotros tenemos un plan mejor para Dios. Dios necesita nuestra obediencia, no nuestra ayuda, nuestra confianza, no nuestro consejo. Él hace planes y nosotros caminamos en ellos por la fe.
Pero a veces pensamos que somos más sabios que Dios, justamente por el temor, porque no queremos afrontar las circunstancias y pensamos que hay otro camino que me lleva a la ciudad celestial. Del verso 23 al 24 han pasado muchos años. Y esto nos introduce al segundo punto. Dos frentes que vence la fe verdadera. Número uno, hemos visto, una fe verdadera vence el miedo. Vence el miedo. Verso 23. Pero el segundo frente es que la fe verdadera vence la mundanalidad. Verso 24 al 28. Vean en su Biblia. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Durante 40 años Moisés fue príncipe de Egipto, la sociedad más rica, culta y avanzada de la época en el tiempo antiguo. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 de Éxodo. Debemos recordar que era Moisés mismo el que redactó este texto de Éxodo capítulo 2. Él está contando su propia vida y observamos que él coloca esta historia inmediatamente a continuación de la referencia a su adopción por parte de la princesa. Moisés lo cuenta como si una cosa sucediera enseguida después de la otra. Y lo hace así, hermanos, porque quiere que veamos su propia reacción ante la adopción. Ve el texto, Éxodo capítulo 2, verso 10. ¿Por qué Moisés cuenta los acontecimientos de manera tan abrupta? De la adopción se va directamente a la adultez. Éxodo capítulo 2, verso 10 al 12. Y lo hace justamente así porque quiere que veamos su reacción frente a la adopción. Dice el texto, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, de las aguas lo saqué. Verso 11, ve el texto. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vea cómo Moisés subraya dos veces que los judíos eran sus hermanos. Ahora, para entender un poco la frase que viene después, en Hebreos capítulo 11, verso 24, quiero que vea algunos puntos. Un historiador cuenta lo siguiente. Según la tradición judía, Moisés tenía todas las posibilidades de alcanzar el mismo trono de Egipto, como sucesor de Faraón. Es decir, había en perspectiva la posibilidad de que él llegase al pináculo del poder imperial más alto que el mismo José. Moisés, hermanos, no era un hombre sin letras. Tenía un nivel de educación y habilidades sumamente alta. Hechos capítulo 7, verso 22. Él era parte de la corte real. Y dice Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés, vea esto, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus actos. Su educación formal de Moisés debió haber incluido aprender a leer y escribir jeroglíficos, hierático, que es una lectura rápida, antigua, y probablemente algunas lenguas cananeas. Pero escuche, cuando Moisés cumple 40 años, se enfrentó a la decisión más importante de su vida. Según Esteban, Moisés llegó a la decisión no solamente de identificarse con sus hermanos judíos, sino de dirigir una sublevación de los judíos contra los egipcios y liberarlos de la esclavitud. Hechos 7:25. Hechos 7:25. Dice el texto, hablando aquí Esteban, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahora, sumergiéndonos a este contexto, a esta mente del autor, es probable que en este contexto
Moisés se haya planteado muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pueblo será mi pueblo? ¿Qué Dios será mi Dios? ¿Qué estilo de vida seguiré? ¿El de la corte imperial de los egipcios o el del pueblo de Dios? ¿Quién será mi madre? ¿Jocabed o la hija de Faraón? ¿Cómo respondió Moisés a todo esto? Véalo en su Biblia. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ve esto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y hermanos, esto es ejemplar. Vea el énfasis que el autor aquí está haciendo. Es como decir, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de nada más y nada menos que del faraón de Egipto. Ahora, recordemos que este acontecimiento data del año 1440 a.C. ¿Por qué es importante este dato? Porque en ese momento Egipto era la cumbre del éxito como imperio, la potencia mundial en ese momento. Muchos estarían dispuestos a pagar mucho por un título como este. Pero vemos que un hombre de Dios no hace eso. Ve el texto. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Su decisión es la misma que todo creyente debe de tomar. El apóstol Pablo casi dijo lo mismo que Moisés en Filipenses capítulo 3, versos 5 al 7. Filipenses capítulo 3, versos 5 al 7. Dijo el apóstol Pablo allí, yo fui, mire esto, su currículum vitae de Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, o sea, la secta más rigurosa de todas, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo podría señalar toda una serie de virtudes y privilegios de su trasfondo cultural, pero llegó a comprender que él tenía que renunciar a todas estas cosas si iba a conocer verdaderamente el camino de la fe. Y hermanos, esto no se limita únicamente a Moisés o a Pablo. Este es el llamado a todo discípulo del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es evangelismo o discipulado básico. Y lo que Jesús está comunicando aquí es que el amor que le debemos tener a Él, en comparación con el amor que tenemos a nuestros seres más cercanos, debería verse como un aborrecimiento. A ese punto, porque nadie ni nada compite con Cristo. Nadie. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, este es el costo de seguir a Cristo. Arrepentirme de mis pecados, confesarlo a Él como el único Señor y Salvador y empezar a caminar en obediencia a sus estatutos. Esto es cristianismo elemental. Todo creyente debe estar dispuesto a renunciar a todo ello si el Señor se lo pide. Y te pregunto, ¿te has negado alguna vez a ser llamado hijo de este mundo? Con todas sus modas, filosofías, prototipos que constantemente promueve de éxito? ¿O como Moisés, te has negado a ser llamado hijo de la hija de Faraón? Hermanos, Moisés desde el punto de vista del mundo estaba sacrificando todo por nada. Piénselo. Pero desde el punto de vista espiritual, estaba sacrificando nada por todo. Ve el texto, verso 25, Hebreos capítulo 11. Escogiendo antes ser maltratado, y la idea es solidaridad. Este verbo aquí, maltratado, es solidaridad. Ser maltratado con el pueblo de Dios. Ve esto,
que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, vemos aquí que la fe no es una fe pasiva, sino una fe activa de obediencia. En el palacio de Egipto habían todos los placeres, diversiones, lujos, comodidades que la gente de aquel entonces podía desear o imaginar. Y todo estaba a disposición de Moisés de manera inmediata. Pero según nuestro texto, él se había dado cuenta de dos cosas acerca de aquellos placeres. Número uno, eran temporales. Y en segundo lugar, él había comprendido que eran pecaminosos. Ve el texto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, no se necesita convencer a nadie de que el pecado suele ser placentero, divertido. Si no, obviamente nadie pecaría. Y es justamente por esa astucia y esa artimaña diabólica que quiero ver con usted a modo de ilustración 7 realidades, esto es como un paréntesis en realidad, 7 realidades acerca del pecado que nos deben llevar a ver el pecado como Dios lo ve. 7 realidades acerca del pecado, esto es como un paréntesis, que nos deben llevar a ver el pecado como Dios lo ve. Y quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 12. Segundo de Samuel capítulo 12. Este pasaje es muy conocido por todos nosotros. Aquí encontramos al profeta Natán yendo a amonestar al rey David. El contexto de esta porción está dentro o ubicada dentro de la monarquía unida del año 1051, el año 931 antes de Cristo, donde las 12 tribus de Israel están bajo un rey físico en Israel. Y aquí es David. Pero el punto es que para yo entrar al capítulo 12, tengo que entender que Dios había juzgado a este hombre por cometer adulterio con Betsabé, por matar a Urías, el heteo, marido de Betsabé, y Dios se incendió en su ira. Mire el contexto inmediato, capítulo 11, verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el duelo envió David y la trajo a su casa y ella fue su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Escuche, el capítulo 12 de 2 de Samuel 12 nos muestra cómo Dios manifestó su desagrado en contra de David. ¿Por qué lo digo? 12:1, vea cómo empieza. Jehová envió a Natán, pero en realidad el texto original no empieza así, sino con una conjunción, y. Y Jehová, o también entonces Jehová. Hay una continuidad de pensamiento entre el capítulo 11 y 12. Y el capítulo 12 nos muestra cómo Dios manifiesta su desagrado en contra de David. Primera realidad de 7. El pecado, hermano, es soberbio. Es soberbio. Ve el texto. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. ¿A quién representa esto? Por el contexto a David. David tenía un harén de mujeres. ¿Ve el texto? Tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre, ¿quién es el pobre? Urías el heteo. El pobre no tenía más que una sola corderita. ¿Quién es? Betsabé, su esposa, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Hermanos, esto muestra el amor de este esposo hacia Betsabé. La amaba genuinamente. Verso 3 o verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar para sí sus ovejas y de sus vacas,
para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vea el concepto más alto que tiene David, hermanos. No ve su pecado. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el pecado nos ciega, nos pone en un estatus que no nos corresponde. Nos ciega. Nos volvemos arrogantes, soberbios. Tenemos un concepto más alto que el que deberíamos tener, Romanos capítulo 12:3. Y lo vemos aquí con David. El pecado es soberbio. La segunda realidad es que el pecado es digno de muerte. Verso 5. Mire esto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová. Esto es un juramento en el texto hebreo. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire cómo David se pone la guillotina en el cuello él mismo. Y esto está acorde a Levítico 20, verso 10. Es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. Escuche esto, hermano. Dios mató a 4 hijos de David. ¿Quiénes fueron? Amón, capítulo 13, verso 28 al 33. Absalón, primero de Reyes 2:25. O 18, capítulo 14. Absalón, capítulo 18, verso 14 y 15. Adonías, primero de Reyes 2:25. Y al pequeño, al hijo con Betsabé. 4 hijos. Hermanos, recordemos que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la consecuencia del pecado. Dios mató a 4 hijos de David. Esto es la forma como Dios ve el pecado. ¿Es soberbio? ¿Es digno de muerte? Número 3, es ingratitud hacia Dios. La tercera realidad acerca del pecado que nos debe llevar a ver el pecado como Dios lo ve es que es ingratitud hacia Dios. Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo, este pronombre es muy enfático en el hebreo. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, David. Hermanos, el pecado nos hace ver todo distorsionado. Muestra ingratitud con lo que tenemos. David era rey, Dios lo había ungido, tenía muchas mujeres, pero quiso pecar. Quiso lo que no debía de tener. Ingratitud hacia Dios. Fue un ingrato. Falta de contentamiento. Y así somos nosotros. Queremos más. Casi nuestras oraciones no están bañadas de gratitud, más de pedidos o de quejas. Recuerde que esta realidad del pecado es importante. Debe llevarte a ver el pecado como Dios lo ve. Ingratitud hacia Dios. Número 4, tiene en poco la palabra de Dios. Verso 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Esa frase tuviste en poco es menospreciaste. David, ¿por qué menospreciaste la palabra de Dios? Y hermanos, noten esta joya que está en el verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Escucha, por cuanto me menospreciaste. ¿Qué significa esto? Si usted junta el verso 9 con el 10, menospreciar la palabra de Dios
es menospreciarlo al mismo Dios. Dios y su palabra están al mismo nivel. Y David, siendo rey de Israel, había menospreciado, tenido en poco la palabra de Dios. Y eso es lo que produce cuando pecamos. Ya la palabra no es tan eficiente como antes. Ya los consejos ya no son tan oportunos como antes. Empiezo a volverme necio. Empiezo a justificar mi pecado. Como David, que condenaba el pecado de otros, pero no veía la viga que estaba en su propio ojo. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra, David? Me has menospreciado. Y no solamente eso, el pecado es soberbio, digno de muerte, ingratitud hacia Dios, tiene en poco la palabra de Dios. Vea esto, hace lo malo a los ojos de Dios. Verso 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos? Hermanos, Dios es omnipresente. Número 6, que es similar al número 5, es conocido por Dios en todos sus detalles el pecado. Mire el capítulo 11, versos 27. Segundo de Samuel 11, 27. Y pasado el luto envió David y la trajo a su mujer, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Escucha, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Ahora, vea el 12:9 y vea estos verbos, estos detalles tan precisos. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Escucha, a Uría Eteo heriste espada, tú lo mataste, David, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vean los detalles tan precisos. En todos sus detalles, hermanos, el pecado siempre es conocido por Dios. Tú pensarás que nadie te ve, que estás fuera de la presencia de tus padres, de tus pastores, de tus hermanos, pero no de Dios. Dios es omnipresente. Salmo 139, versos 7 al 10. Usted lo conoce. Dice el texto, Salmo 139, versos 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, el pecado es conocido de manera perfecta por Dios. Hagas lo que hagas, así te ocultes, tengas algún tipo de creatividad malévola para justificar tu pecado, así des una apariencia de piedad, pero en lo profundo de tu corazón sigues abrazando tu pecado. Escucha, Dios conoce en todos sus detalles tu pecado. Mire la precisión con la que lo envía Dios al profeta Natán. Tú eres un asesino, lo mataste, tomaste a la mujer que no debías de tomar. Imagínense. Última realidad que podemos sacar a modo de ilustración es que el pecado, escucha, afecta nuestro razonamiento. Verso 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Y como ya lo dije, ¿por qué menospreciaste? Hermanos, un cristiano puede pasar de ser un cristiano devoto, diligente, sumiso de las Escrituras, y por un pecado puede menospreciar las Escrituras. Pierde su juicio, pierde el valor que tiene. El pecado afecta nuestro razonamiento. Estamos hablando del rey David. Pero por cometer adulterio, vemos
que en vez de poner en alto la palabra de Dios, de acuerdo a sus credenciales que él tenía como rey, Deuteronomio capítulo 17, lo que debía ser un rey, vemos aquí que hace todo lo contrario. 7 realidades acerca del pecado que nos deben llevar a ver el pecado como Dios lo ve. Es soberbio, digno de muerte, ingrato, tiene en poco la palabra de Dios, hace lo malo a los ojos de Dios, es conocido por Dios en todos sus detalles. Y número 7, afecta a nuestro razonamiento. Regresando a Hebreos capítulo 11, vemos cómo Moisés tenía un concepto correcto de que el pecado es apetecible, pero temporal. Es temporal. Desobedecer tenía muchas atracciones a corto plazo. Imagínense, Moisés tenía la mejor comida todos los días. No habían menestras. Imagínense. Todo era carne. Las mejores habitaciones. Eran hoteles 7 estrellas. La mejor recreación. Lo mejor en todo lo que su época podía brindarle. Pero Moisés, ve el texto, escogió, verso 25, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Entonces, vemos que Moisés no solo rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, en otras palabras, rehusó tener un nombre, un estatus. En segundo lugar, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así es como Dios lo ve, deleites temporales del pecado. Sino también, verso 26, Hebreos capítulo 11, teniendo por mayores riquezas, este término teniendo requiere un pensamiento cuidadoso, una decisión milimétrica, no rápida. Moisés pensó meticulosamente su decisión, pensando en los pros y los contras. Y cuando llegó a la conclusión, estaba bien fundamentada y era segura. Ve el texto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esto no fue movido por un sentimiento romántico, sino por su mente. Y esta palabra vituperio de Cristo es una palabra clave en la carta a los Hebreos, aparece en el 10:33. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. En el 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Llevar el vituperio de Cristo es un factor muy común en la vida de fe. Ellos eran perseguidos precisamente por aquellos que pretendían ser los seguidores de Moisés. Regresando, hermanos, al contexto histórico de la carta a los Hebreos, habían cristianos que estaban siendo perseguidos por los judíos, que se creían seguidores de Moisés. La acusación contra ellos era que habían abandonado a Moisés para seguir a Jesús de Nazaret. Y el autor dice, no, hermanos, ustedes mismos que lleváis el vituperio de Cristo son los verdaderos herederos espirituales de Moisés, no aquellos que son sus verdugos. Cualquier creyente en cualquier época que haya sufrido en nombre de Dios, ha sufrido en nombre de Cristo. Salmo 69:9. Dice el texto, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Gálatas 6:17, solamente apúntelo. Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mis cuerpos la marca del Señor Jesús. Y Moisés hubiera estado completamente de acuerdo con lo que Pedro escribió en su carta. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En otras palabras, el vituperio de Cristo es el sufrimiento de aquella persona que elige seguir las promesas de Dios.
y vivir conforme a esas promesas. Y Moisés estaba convencidísimo. Ve el texto, vuelve a Hebreos 11, verso 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. En la superficie parecía que estuviera escogiendo entre el dolor y el placer, ¿sí o no? Pero en realidad, hermanos, era entre la piedad y el pecado, entre Cristo y el mundo, entre el cielo y la tierra, entre la inmortalidad y el olvido. Hasta aquí hemos visto 3 aspectos de la conversión de Moisés. Se negó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Número 3, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y ahora el autor va a la motivación de su corazón detrás de todo esto. Verso 26, porque, argumento, tenía puesta la mirada en el galardón. Si quisiéramos traducirlo de manera más literal, sería así, porque él desvió la mirada hacia el galardón. Esa es la idea. Y el tiempo imperfecto de este texto indica que este no era un interés romántico y pasajero, sino una mirada firme. Nada desviaba la mirada de Moisés. Placeres, deleites temporales, fama, prestigio, un nombre, un estatus, nada desviaba su mirada. Primera de Juan 2:16. Usted lo conoce. El apóstol Juan dijo esto. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que el mundo considera grande, hermanos, nada tiene que ver con lo que Dios considera grande. Salmo 37:16, precioso texto. Dice el salmista aquí en el Salterio, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y el galardón aquí, creemos que esto apunta a la recompensa final que Dios le dará a cada creyente. Dios honra a las personas sobre una base totalmente diferente, hermanos. Dios no está interesado en nuestra ascendencia, en cuánto dinero tenemos, qué educación o posición tenemos, sino en dónde está puesta nuestra mirada y cómo obramos a la luz de ella, así como Moisés. ¿Cómo actuamos? Ve el texto, verso 27, capítulo 11. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Esta frase, hermanos, es una frase general. Esto apunta a 2 acontecimientos. Cuando él huyó de Faraón al matar a un egipcio. Y número 2, cuando él salió con todo el pueblo de Israel. Lo que hace aquí el autor es tratar de sintetizar en términos generales su valentía, su denuedo. No temió la ira del rey. Y por el contexto de la carta, esto apunta a que la audiencia original debía también separarse en un sentido social de su propia ciudad para mantener su fe. Porque, ve el texto, argumento, verso 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto es exactamente lo que es la fe. Exactamente. El principio de este verso es claro, escuche, debemos decidir a qué ira tememos más, a la del mundo y sus autoridades gobernantes o a la del Señor, quien juzgará vivos y muertos. Esta frase es muy importante por el contexto. Mire el capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, hermanos, es como una paradoja. ¿Cómo se puede ver lo invisible?
¿Cómo Moisés vio al invisible? La respuesta es con el ojo de la fe. Con el ojo de la fe. Pedro se dirigió a los santos que sufrían allí en Roma al ser perseguidos por Nerón, recordándoles esto en 1 de Pedro 1:8. Le dice: hermanos, ustedes están siendo muertos, martirizados, despellejados en el Coliseo romano. Pero, escuchen esto, verso 8, ¿a quién? Aunque no le habéis visto, amáis. A quien creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Esa es la fe cristiana. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a Tomás? Bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron. Esa es la fe. Así como confiaban en el Dios invisible, también deberían haber confiado en el cumplimiento invisible de sus promesas. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua, la expresión de la sangre. Ve el texto. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto apunta a la 10ª plaga de Egipto. Y hermanos, todo esto es pura fe. ¿Cómo es que yo voy a matar un cordero? Voy a poner su sangre en el delantal de la puerta y no voy a morir. Se requiere fe. Y es justamente lo que hizo aquí Moisés. Moisés por fe observó que la Pascua era la liberación del pueblo de Israel. Por fe. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto fue un acto de fe, ya que Moisés condujo a los israelitas a la obediencia, a la orden de Dios acerca de un acontecimiento que hasta ese momento nadie había visto. ¿El ángel de la muerte pasará por cada casa en la noche? ¿Tenemos otro acontecimiento así antes de las plagas de Egipto? No, es único. Es único, hermanos. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que la fe es inseparable de la conversión. ¿Cómo sabemos que Moisés es cristiano, que es creyente? Por sus obras. Es muy claro. La vida de fe nos obliga a romper con aquella vana manera de vivir, dedicada a los valores materialistas y egocéntricos de este mundo, y a abrir nuestros ojos ante las realidades trascendentes de Dios, eternas y santas. Recuerde que aquí en Hebreos capítulo 11, verso 23 al 28, el autor nos está animando a que la fe verdadera es valiente en la adversidad y que no se conforma a los placeres temporales del pecado. Hemos visto, hermanos, dos frentes que vence la fe verdadera. La primera de ellas vence el miedo. Un cristiano no hipoteca sus convicciones, no hipoteca la verdad, vive a la luz de ella. Y número dos, la fe verdadera vence un segundo frente, la mundanalidad. Hermanos, tengamos una perspectiva bíblica de una fe que glorifica a Dios. Al ser valientes en la adversidad, al no conformarnos a lo que este mundo tanto promueve y trata de amoldarnos, sino que nos conformemos a la voluntad de Dios. Hemos visto solamente a un héroe de la fe de tantos de Hebreos capítulo 11, Moisés.